En Tacones TV llega a ustedes gracias al Colegio Americano de Bogotá, más de 155 años educando. Al Hotel Grand Park, la mejor estadía en Bogotá. A Arayet, la línea aérea de los dominicanos y del continente. Y al Hotel Ramada Santo Domingo, tu hogar fuera de casa. Bienvenidos a En Tacones TV. Hoy tenemos un episodio muy especial. Conversamos con el doctor Jorge Rojas, uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, ministro de varias carteras, viene con él desde cuando el presidente Petro era alcalde y fue quien renunciara en ese histórico comité de ministros con unas palabras muy contundentes. Un hombre sensato, una de las figuras más importantes que tiene la política colombiana en este momento, y quisimos conversar con él para ver su percepción de cómo va el gobierno, su idea del presidente Gustavo Petro y hacia dónde va el petrismo o esta propuesta de progresismo en Colombia. No se pierdan esta interesante conversación con don Jorge Rojas. Ya volvemos. En Tacones TV llega a ustedes gracias al Colegio Americano, más de 155 años educando, y al Hotel Grand Park, la mejor estadía en Bogotá. Ya aquí estoy con don Jorge Rojas, un político colombiano, muy querido por mucha gente por su sensatez, y agradezco mucho que nos permitiera venir hasta su casa. Gracias, don Jorge. Muchas gracias, Carlos. Me alegra mucho que podamos encontrarnos. Y charlar un rato como dos amigos. ¿Le parece bien? Está muy bien. Don Jorge, ¿cómo son sus inicios en la política colombiana? Ay, Dios mío. Bueno, dijimos que íbamos a charlar, ¿no era? Como dos amigos. ¿Cómo fue? Pues fíjate, Carol, que esto es un asunto que tiene que ver desde la más tierna juventud. Sí. Porque a los 14 años, justo después de que ocurrió el golpe de Estado en Chile, yo me abrí al mundo de la política y lo hice desde la izquierda. Siempre. Así que me dolió mucho la muerte de Salvador Allende y la interrupción del gobierno de la Unidad Popular, y desde entonces empecé mi vida pública siendo muy niño, liderando los movimientos estudiantiles de la época en un momento muy difícil para Colombia porque era estado de sitio permanente, bipartidismo, exclusión, y yo intentaba cambiar el mundo desde una utopía de izquierda que en ese momento estaba entre la lucha armada, que nunca fue mi camino, o la lucha política resistiendo ese modelo antidemocrático del Frente Nacional de esa época. Así que mis inicios están por ahí, aunque después hay unos cambios, porque yo después dije, y si no puedo cambiar el mundo desde la izquierda, ¿cómo puedo cambiar el mundo? Entonces me dediqué al periodismo, que fue lo que estudié. Sí, eso me por ahí. dediqué a informar sobre la gente que quería cambiar el mundo, es decir, me dediqué al periodismo, y te lo resumo de una vez porque del periodismo tuve que saltar a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque ejercer el periodismo en Colombia era y es aún muy peligroso. Y a mí me amenazaron por eso, me tocó irme del país por eso, intentaron matarme por mi trabajo periodístico, me fui del país, regresé y me dediqué a los derechos humanos, otra profesión muy difícil que me permitió visitar toda Colombia y aprender que uno también puede defender los derechos de los que quieren cambiar el mundo. Y después, culpa de Petro, volví a la política y ahí empecé mi trabajo como funcionario del gobierno de Petro en la alcaldía de Bogotá y finalmente en el gobierno nacional. Pero cuando usted quería cambiar el mundo tenía 14 años, en 1973, es decir... 74, exactamente. Es decir, eso era mucho para un niño de 14 años, ¿no? Sí, pero pensaba que podía ser, y organizamos muchas acciones en solidaridad con Chile y nos movilizamos. Nos vinimos de Ibagué a Bogotá a pie, un poco de jóvenes y niños de esa época, porque venía Hortensia Bussi de Allende aquí a la Plaza de Bolívar, y yo estuve en esa locura caminando kilómetros día y noche para llegar a Bogotá y recibir a la señora viuda de Allende. Y bueno, eran épocas diferentes. Pero usted nació en Ibagué, ¿o dónde nació usted? No,
Yo nací en Santa Rosa de Cabal, que es un pueblo hoy de Risaralda, una zona cafetera, la más linda de y Colombia. de ahí me llevaron mis padres huyendo de la violencia a Quimbaya, Quindío, y de ahí salí para Bogotá. De Bogotá me tocó irme del país, me fui a la costa porque estuve 10 años en Córdoba. ¿Sí? Y bueno, ahí tuve los problemas con todos los paramilitares y ese asunto. Después me fui del país, regresé, y Bogotá es mi base, esta Bogotá hermosa. Esta Bogotá, y en este sitio tan bonito con esos cerros, Sí. en esta torre del parque, Sí. que yo siempre le digo a la gente que es uno de los lugares más lindos Muy que lindo. tiene Bogotá, es decir, Sí, del arquitecto emblemático, Salmona. arquitectónico y Así todo lo es. demás. No, pero usted es más bogotano que cualquiera, si lo que decir. Yo creo que usted tiene a Colombia en su corazón completo. Sí, yo quiero mucho Bogotá, pero quiero mucho Colombia, o sea, quiero mucho el Caribe. Yo sin el Caribe, sin Montería, sin la costa, no hubiera crecido como crecí como ser humano. ¿Verdad? Porque para mí el Caribe es la forma más franca, honesta, más sencilla del entendimiento de los seres humanos. Y ¡Qué eso tienes que irlo a ver en Córdoba, en Sucre, en Bolívar, En la sabana, ¿no? en las sabanas esa- de Córdoba, Sucre sí, y Bolívar. en esa costa sabanera, ¿no? En esa esos costa costeños. sabanera. Pero con razón fue que hubo clic entre usted y yo, caribeños al fin los dos, don Jorge. Absolutamente. Y todo lo que tiene que ver con el Caribe, porque el Caribe es una forma de ser, Así es. es una forma del alma Así es, no es una nacionalidad, No. es una actitud. también. Es una actitud de Así vida. es. Ay, pero estoy más encantada entonces de saber que usted es un enamorado del Caribe, Sí. del Gran Caribe, ¿no? Del Porque Gran Caribe. nos parecemos Del todos. Gran Caribe. Yo creo que si yo hubiese nacido en Colombia, ¿dónde cree usted que yo hubiese nacido? Por ahí, por el Carito. Más o menos, pero puede ser muy guajira, muy de esa zona, pero también muy cordobesa, si se quiere. O barranquillera, quién sabe, ¿no? O barranquillera, donde tú puedes escoger en esos 7 departamentos del Caribe. Bueno, esta es la parte chévere que quería que conociera de don Jorge, porque me parece un personaje encantador, una persona que todos admiramos. He conocido pocas personas en Colombia que la gente tenga buena impresión de eso, de usted, de alguien, ¿no? Porque yo creo que Colombia es un país muy apasionado. Sí. El colombiano, sobre todo en los temas de la política, no me gusta usar el tema fanático porque creo que eso ya es patológico, pero sí es muy apasionado. Y Jorge Rojas, este político, un hombre que ha construido un nombre a través de muchas cosas, se ha ganado el cariño de la gente. ¿Cómo se logra eso, don Jorge? Porque no ha aspirado a la presidencia todavía o a ningún puesto público de elección popular. Yo por ahí cometí algunas intenciones de llegar al Congreso o a la alcaldía de Bogotá, pero finalmente me di cuenta que por ahí no era el camino. Sigo siendo una persona, yo ante todo soy defensor de derechos humanos, Carlos. Sí. Para mí esa es mi esencia y es lo que he aprendido y lo que voy a hacer hasta el final de mis días. Pero fíjate que yo pienso que en un país tan diverso como Colombia, tan difícil en su historia como Colombia, necesitamos promover un entendimiento. Y para mí ese entendimiento nace de el reconocimiento de la diversidad que somos y el respeto por la diferencia que necesitamos. Es decir, la diversidad es que no todos en este país somos hombres, por suerte. Hay Somos mujeres. más mujeres. No todos en este país somos del mismo color de la piel. Así es. No todos en este país tenemos el mismo origen étnico. Reconocer esa diversidad, que son diversidades sexuales también, es un asunto que nos ha costado mucho, un reconocimiento de la diversidad. Y la diversidad es nuestra potencialidad. Pero a la vez que tú reconoces la diversidad y tienes la obligación de construir un respeto por la diferencia. No tenemos que matarnos porque tenemos el distinto color de la piel, ni matarnos porque somos distintos. Reconocer la diversidad, respetar la diferencia y hacerlo desde un sentimiento humano es algo que nos hace mucha falta en Colombia. ¿Cree usted que haya estado su aporte? Es decir, ¿este ha sido su aporte en esta carrera política en un país como este? ¿Y cree usted que sí le han cogido la caña? No es fácil, pero uno tiene que tener una actitud dialogante, desde la derecha o desde la izquierda. Y yo he reclamado desde la izquierda una actitud dialogante.
tenemos que reconocer al otro y a la otra. Y hay un político colombiano que no es de izquierda, que es Álvaro Gómez Hurtado, asesinado, que acuñó una frase que era: hagamos un acuerdo sobre lo fundamental. Yo uso esa frase todo el tiempo. Y es importante porque nos permite que nos pongamos de acuerdo en cosas elementales. Por ejemplo, la paz total va mal, porque va mal, porque este país no se pone de acuerdo. Entonces yo digo que un acuerdo sobre lo fundamental hoy pasa por evitar que los niños vayan a la guerra. Vamos a ver, ¿a quién en Colombia se opondría a que evitemos que los niños vayan a la guerra? ¿Los guerrilleros? Pues seguramente una pequeña porción de narcotraficantes y de quienes están alzados en armas y están reclutando. Pero el mejor pacto hoy es evitar que los niños vayan a la guerra, porque esos niños de 12, 13, 14 años que hoy quieren o tienen la obligación o los obligan o no tienen otra alternativa que coger armas, esos van a ser los comandantes dentro de 20 años para volver a negociar. ¿Eso qué es? Tenemos que parar ese círculo vicioso de la guerra. Entonces protejamos la infancia, protejamos la niñez, démosle derechos a los jóvenes para evitar que se vayan a la guerra. Esos son acuerdos sobre lo fundamental. Otro acuerdo puede ser cómo protegemos nuestra economía frente a lo que está haciendo el señor Donald Trump. Cómo protegemos a Colombia, su productividad, sus productos, y es también de América Latina. Y eso es lo que nos obliga a ponernos de acuerdo. No es fácil, es un poco utópico en un país en donde la gente se mata por pensar diferente. No se vayan ustedes. Seguimos conversando con el doctor Jorge Rojas. En Tacones TV llega a ustedes gracias al Hotel Ramada Santo Domingo, tu hogar fuera de casa, y a Arayet, la línea aérea de los dominicanos y del continente. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos conversando con uno de los políticos más importantes de Colombia en este momento y cercano al presidente Gustavo Petro, don Jorge Rojas. ¿Cómo llega usted con el presidente Gustavo Petro? Es decir, ¿en qué momento usted se vuelve una persona importante para él? Porque yo siento que usted lo sigue siendo, aunque haya renunciado a su gobierno. ¿Cómo construyeron esa amistad? Porque le digo por qué, don Jorge, porque a mí me parece el presidente Gustavo Petro muy radical. Y usted es una persona sensata, aterrizada, tan moderada. Eso es difícil. No le saca los ojos o algo así. Fíjate, Carol, Petro es un hombre innovador que tiene una capacidad de proyectar como si fuera un visionario. Y yo nunca he contado esto, pero yo conocía a Gustavo Petro en el marco de una conferencia que había organizado Luis Eduardo Garzón, que habría de ser alcalde de Bogotá, Lucho pero Garzón. en ese momento Lucho Garzón era presidente de la CUT. Y Lucho Garzón me dijo: organicemos unas tertulias los jueves y traemos personajes de la política para que vengan a hablar. Y entonces invitaron a varios, estaba Carlos Gaviria, yo no sé. Y había un jueves que no había quien invitar. Y me dijo Lucho: búscate a alguien. Y yo empecé a buscar y me dijeron: por ahí vino un muchacho flaco que fue primer secretario de la embajada en Bruselas, creo que se llama Gustavo Petro, invítalo. Y yo tomé el teléfono porque no había celulares y llamé y me contestó Gustavo Petro y yo le dije que lo invitábamos a un evento aquí en el centro de Bogotá y él dijo: bueno, yo voy. Y él llegó y habían como 80 sindicalistas de la vieja guardia. Y entonces Gustavo Petro, ese muchacho flaco y visionario, ¿no?, se paró frente a toda la audiencia, no saludó a nadie y dijo: ustedes todos representan el fracaso del sindicalismo en Colombia. Ese es Gustavo Petro. Perdóneme que me diga. Y así fue. Y empezó una conferencia magistral en donde cuestionó la falta de voluntad de poder de la izquierda, el atraso y el discurso anquilosado de los sindicatos, y les preguntó qué estaban pensando ellos sobre la ecología o si ellos solo pensaban en el salario mínimo, y revolcó todo, pateó el tablero. Al final Lucho Garzón me dijo: ¿y usted dónde trajo ese tipo? ¿Dónde lo sacó? Y ahí conocí yo a Gustavo Petro y empezamos a hacer una
amistad que ha durado durante muchos años, ya son décadas. Nos hemos encontrado porque finalmente él también a los 14 años como yo, también se abrió a la política para cambiar el mundo, pero él quiso hacerlo con las armas, yo no. Entonces creo que hay un complemento, pero hay diferencias, pero hay amistad, pero hay afecto, y él es un hombre que tiene una gran proyección sobre el país. Incluso ya él pensaba que iba a ser presidente y lo fue, y eso es su gran mérito y su gran legado, el presidente del cambio. Con todos los errores y con todas las dificultades, Petro ha mostrado que podíamos terminar ese régimen bipartidista y abrir los caminos en Colombia de un cambio. Ese es su legado. El cambio todavía hay que hacerlo. Sí, y falta mucho, y hay muchas personas decepcionadas, don Jorge. Es decir, nos ha dejado un sabor muy extraño, ¿no? De que no se puedan hacer las cosas, de que todo se quede en discurso. Es decir, con todo el respeto, yo entiendo que el presidente Petro debió ser senador para el resto de su vida. ¿Por qué, don Jorge? Y se lo dejo ahí para que usted me analice eso. Ser senador es una persona que articula ideas, que debate, que hace juicio político, todas esas cosas. Pero ser presidente es una persona que necesita trabajar en un equipo. Y al presidente Petro le cuesta eso, ¿no cree usted? Tú me haces pensar que, haciendo alguna analogía con alguna frase de esas famosas, que el hombre colombiano o la mujer colombiana es buena hasta que se hace presidente. Pues yo creo que eso pasa en muchos países, la República Dominicana también. Bueno, pero a ver, revisemos. ¿Qué es lo que no se ha podido hacer? ¿Qué es lo que no se ha dejado hacer? ¿Y qué es lo que no supimos hacer? Empiece usted, dígame, la primera y la tercera. Porque primero, ¿qué no han dejado hacer? O sea, el presidente Petro llega con un programa de gobierno que es, si uno lee ese programa de gobierno, uno se da cuenta cómo se saca el país del siglo XIX y del siglo XX y se proyecta hacia el siglo XXI, cómo se moderniza, cómo se redistribuye la tierra, cómo superamos la desigualdad. A la gente se le olvida que somos uno de los países más desiguales del mundo. Así es. Entonces, es un buen programa de gobierno con un candidato que además logra unificar toda la izquierda. Mira eso, que no es tan fácil. Sí, es un gran logro. Y llegar con la centroizquierda a empezar a gobernar. Digamos que hasta ahí es lo que se puede. Pero ¿hemos cometido errores? Sí. ¿Nos faltaba experiencia para gobernar? Sí. A todos le falta experiencia para gobernar, Jorge. Pero agrégale que han puesto una talanquera los sectores económicos, los sectores políticos tradicionales, para no dejar gobernar. Te voy a poner un ejemplo. Pasó en la alcaldía de Bogotá, el presidente Petro dice, hay que hacer un metro subterráneo, por Dios, ya no se hacen metros elevados. Pero para evitar que Petro, que tenía razón, fuera presidente en ese momento, entre Santos y Peñalosa se encargaron de hundir el metro elevado y ahora nos están vendiendo un esperpento de metro, que es el metro subterráneo, y ahora está el metro elevado. Pero es lo mismo, la reforma laboral. Me dijo una embajadora, pero ¿cómo es que es posible que en Colombia estén discutiendo la jornada laboral de 8 horas o las horas extras? Eso ya lo hicieron muchos países de América Latina. Nosotros no, tampoco hemos hecho reforma agraria. Entonces, esa vieja oligarquía bipartidista se ha propuesto impedir los cambios por odio político que todavía prevalece. También nos faltó habilidad. ¿Dónde está el acuerdo nacional? Porque uno no puede hablar de acuerdo nacional y no ejercerlo. Alguien tiene que ponerse en la tarea de hablar con los gremios económicos, con los empresarios, con los sindicatos. ¿Por qué no lo hizo usted, don Jorge? Para que se pueda hacer un acuerdo, y en lo que estamos en diferencia, pues ratificamos que tú y yo tenemos unas diferencias que no vamos a superar, pero no vamos a dejar de querernos. ¿Por qué no asumió eso usted? Usted es la persona, don Jorge, la persona más sensata que ha tenido el gobierno de Gustavo Petro es Jorge Rojas. No lo digo yo, que soy incluso que voy a ver este país siempre con ojos extranjeros. ¿Por qué usted no asumió eso? Faltó ese equipo. Ahí es donde va la reflexión, don Jorge. No supo armar el equipo para esas cosas tan fundamentales. Te voy a contar que cuando terminamos la alcaldía de Bogotá, el alcalde Petro me dijo, cuando estábamos terminando, dijo, cuando estemos en la presidencia no podemos volver a cometer un error. Yo le dije, ¿cuál, alcalde? Dice, conformar equipo. Y nos equivocamos otra vez.
Y nos equivocamos porque además en el gabinete hay personas que no son de nuestro proyecto político y no es sectarismo. La mayoría. No, no es sectarismo. Tenemos que gobernar con libertad. En todos los partidos políticos hay progresismo. Ese progresismo hay que juntarlo, pero ese progresismo tiene que estar sumado a honestidad, transparencia, no corrupción. Lo peor que le puede pasar a este gobierno, o que le ha podido pasar, y si no corrige, seguramente vamos a tener más dificultades, en la corrupción. No es posible, no es compatible izquierda con corrupción. Yo sí creo que necesitamos, bueno, ya no es un problema de izquierda o derecha, yo estoy de acuerdo con el presidente en eso, pero lo único que no podemos nosotros es caer en la corrupción. Y eso es muy lamentable y el pueblo no lo perdona. Por eso salió de usted el gobierno. Por eso le digo, ese comité de ministros donde usted salvó la campana, sí, porque fue usted que salvó la campana. Si usted no dice lo que usted dijo, estamos transmitiendo este comité, no podemos seguir sacando los trapitos al sol. Yo no sé qué hubiese pasado en ese momento. No, pero a ver, eso fue histórico, don Jorge. El Consejo de Ministros, la decisión de transmitir los consejos de ministros me parece de una audacia política. Tú y yo somos periodistas y eso es comunicación política. Total, yo estoy de acuerdo. Sí, pero sí. Yo le dije al presidente, preparémoslo, pero la intención no era del presidente, sino de ese personaje que quiso usar un consejo de ministros para dilapidar los ministros y decirles ustedes no le obedecen al presidente, y eso salió mal desde todo punto de vista. Pero yo no podía estar ahí por razones de dignidad, de coherencia política. Así lo sentí yo. Y yo renuncié irrevocablemente ese mismo día, pero lo hice con prudencia. Yo no he salido a cuestionar ni a criticar el gobierno porque me debo a ese proyecto político. Pero sin decirlo, yo no podía estar sentado en ese consejo y después en los otros, y por eso yo me retiré hoy, hace 2 meses. Sí, hoy justamente. Hoy justamente, porque hoy es 3 de abril y yo me retiré, eso fue el 3 de febrero. Anoche, hace 2 meses fue ese consejo de ministros y hoy se retiró usted. Bueno, al otro día. Estamos cumpliendo 2 meses y volvería a hacerlo. O sea, mi renuncia es irrevocable, pero voy a seguir actuando en la política, apoyando la consulta popular, apoyando ese programa de gobierno, apoyando el liderazgo del presidente Petro, porque es un proyecto colectivo que va más allá del presidente Petro en el 2026. O sea, yo milito en el pospetrismo ahora. ¿Y qué será ese pospetrismo? Es decir, ¿qué color tendrá? ¿Quién será? ¿Cómo será? ¿A qué sabrá? Lo mismo, Carlos, tenemos que convocar desde la izquierda que hemos sido, somos y de la cual no renegamos, tenemos que convocar el conjunto del país. Y ese conjunto del país es el centro e incluso sectores que vienen del Partido Conservador y de la derecha, pero que quieren que el país cambie, porque hay empresarios que quieren que el país cambie, porque hay dueños de la tierra que quieren democratizar el uso y la tenencia de la tierra. Podemos convocar ese país para hacer los cambios que todavía le debemos a Colombia. Y dentro de esos cambios, la transparencia, y dentro de esos cambios, la equidad y la igualdad, y dentro de esos cambios, la democracia. Hacia allá tenemos que dirigirnos. Eso será después del 2026. Por ahora hay que tratar de que este gobierno termine bien y en eso vamos a trabajar desde fuera del gobierno apoyando esta iniciativa política. Es decir, usted no se va a desligar de nada. Usted no está en un puesto público porque no le interesa, pero va a seguir apoyando y seguirá apostándole a esta propuesta. Este Petro, no este Petro, venga Gustavo Bolívar, porque según esa encuesta que anda por ahí, Gustavo Bolívar es la persona que está encabezando el listado para hacer el relevo. ¿Usted cree, don Jorge? Con la mano en el corazón, le quiero, perdóneme que suene dramática, pero con la mano en el corazón, ¿usted cree que Gustavo Bolívar sea el sustituto de Gustavo Petro? Bueno, primero, la primera parte de tu pregunta. Yo no soy porque haya sido funcionario, ministro, viceministro o director del DAPRE. Yo soy porque he sido un hombre de izquierda y porque soy un defensor de derechos humanos. Entonces yo no dependo de un cargo. Puedo estar dentro del gobierno y tratar de hacerlo bien, y puedo estar fuera del gobierno y tengo la obligación de hacerlo bien, con coherencia y con dignidad, porque eso tenemos que volverlo a reafirmar.
Ahora bien, ¿va a venir otro gobierno? Sí, va a venir otro gobierno. Esperamos que sea un gobierno que recoja estos sectores, no un gobierno de extrema derecha, porque mira lo que está haciendo la extrema derecha en el mundo. Colombia no puede devolverse. Colombia decidió avanzar. El legado del presidente Petro es abrirle las puertas al cambio y tenemos que con responsabilidad elegir un nuevo gobierno. Gustavo Bolívar es un candidato, hay más candidatos que Gustavo Bolívar, pero tenemos que llegar a un candidato de un frente amplio que logre seguir el programa de gobierno que se instaló, el programa del cambio que se instaló con el presidente Petro. Sergio Fajardo, ¿qué le dice? La ambigüedad no va a ser la característica de la próxima campaña electoral. O se es de derecha, como lo es Vicky Dávila, que quiere volver al pasado, o se es progresista, como pueden ser varios candidatos, pero eso de que yo sí, pero no, esas tibiezas no caben. Lo demostraron en Estados Unidos en las últimas elecciones. Está pasando en Europa, está pasando en Ecuador en estos días. Entonces, quienes salen que votaron por Petro, pero que ahora son antipetristas, eso no le cae bien al país. Los que no votaron por Petro, pero que quieren convocar los sectores, que tampoco. Entonces, el próximo o la próxima presidenta tiene que pensar en eso. Y no es un problema de caudillismos, ni de ideologías únicamente. Es un problema también de convicción de país, de saber cómo sacamos este país adelante. Pero Petro tiene mucho de caudillo. Es decir, yo no veo a Gustavo Petro alzándole el brazo a nadie, ni diciendo que este será... Son formas de ser. Los seres humanos somos así. Unos con más expresión de ego, si se quiere. Para ser político hay que tener mucho ego. Claro, si no lo aplastan a uno. Si no lo aplastan. Sí. Pero yo no creo en el petrismo como una concepción, porque yo lo he hablado con el presidente Petro, y él tampoco cree en el petrismo, pero se deja llevar, y adular es muy malo. Hay una frase muy linda de Simón Bolívar, que no le hace bien al gobernante el que lo adula, sino el que es capaz de cuestionar, de criticar, de proponer alternativas. Y esa ha sido mi relación con Petro en la alcaldía de Bogotá, en la presidencia. A veces no estamos de acuerdo y yo se lo digo al presidente de ese Consejo de Ministros, transmitirlo es un riesgo, presidente, no lo haga. Presidente, hay que volver a hablar sobre el acuerdo nacional. Pero presidente, hay que mirar las formas. Y yo lo dije tal vez en alguna entrevista con una colega tuya, lo que nos dijo Michelle Bachelet una vez. Yo no quiero que me recuerden por lo que hice, sino por la forma como lo hice. Las formas también importan. Seguro la manera en que conversemos también importa. La manera en que nos relacionamos con las personas que piensan distinto a nosotros también importa. Don Jorge, muchas gracias. Yo creo que se nos quedaron muchos temas, pero creo que resumimos el sentir. Lo que yo quería que mi público conociera de usted, ese personaje de la política colombiana sensato y aterrizado, que necesitamos muchos más en América Latina, en nuestros países, personas sensatas que crean en los derechos humanos, que crean en ayudar a los demás, que no tengan tantas ambiciones, que tengan el ego controladito, porque creo que ese es también uno de los puntos negros de cualquier político. Pues mira, quiero confesarte que quiero mucho a República Dominicana. Yo sé que sí. Que uno de mis mejores amigos, cuando fui embajador en Bruselas, es el embajador Iván Ogando. Iván Ogando, ok. Él y yo no pensamos igual, pero nos hicimos los mejores amigos en Bruselas, y ahora que lo trasladaron a Ginebra como embajador de República Dominicana ante la ONU, fui a visitarlo. Muy bien. Así que, y ahora me acuerdo de él porque creo que en el Caribe está República Dominicana, y en República Dominicana hay personas muy lindas que yo he conocido. La gente educada es linda en todas partes. Yo creo que esa es la ventaja. Pero si es caribeño, mejor. Divino. Don Jorge Rojas, querían que conocieran a este personaje de la política colombiana, una persona que todos queremos y admiramos por su sensatez, y que creo que es de las figuras más importantes que le ha dado este gobierno a Colombia. Se nos fue del gobierno, pero sigue apoyando las ideas progresistas y de que Colombia tiene que ser diferente. Gracias, don Jorge, por invitarnos a su casa, por conversar, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, aquí estaré. Y a ustedes, nos vemos en la próxima. Esto es En Tacones Televisión para todo el continente.